doctor Martínez Castillo, que pues al final de, pues, este ciclo de conferencias se le va a extender su constancia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y, y pues cierro esto para que el doctor Víctor Germán haga la presentación. ¿Yo empiezo o tú haces una introducción, Evelyn, no? Tú ¿O yo empieza. empiezo? De acuerdo. Tú me dices cuándo. Sí, ya pasa. ¿Ya? Pues muy bien, pues muy complacido otra vez de estar en este seminario que me parece fundamental. Aquí que lo organiza Evelyn, necesitamos varios colegas que hemos estado participando anteriores. Y hoy pues tenemos el gusto de presentar a Edgar Martínez Castillo, que es de la Ciudad de México y tiene una formación en el área de humanidades. Muchas gracias, Edgar, por haber aceptado. Gracias a ustedes por invitarme. Él obtuvo el grado de doctor en filosofía por la UNAM con un proyecto de investigación que se llama Las sociedades abiertas de control en el capitalismo virtual. Ese tema me parece fundamental ahorita, ¿no? Porque estamos viviendo en esta otra dimensión del capitalismo, ¿no? Sus líneas de investigación versan en temas de tecnología y su relación con la educación, la política y la economía. Se ha desempeñado como docente y divulgador de las humanidades y ha participado en varios proyectos interdisciplinarios de investigación en la UNAM, la Universidad de Veracruz, la Universidad Panamericana, entre otras. Ha escrito diversos artículos a nivel nacional e internacional y es parte del comité editorial de la revista de estudios contemporáneos del Sur Global. Actualmente es docente a nivel posgrado en la modalidad virtual de la Universidad de Veracruz. Además, trabaja en temas de educación y nuevas tecnologías para proyectos del sector privado. Su tema es aprender a pensar los retos para una epistemología de la educación a distancia. Voy a permitir presentarles una diapositiva para introducir y retomar lo que antes ya habíamos visto en los anteriores. A ver. El tema es aprender a pensar. Ya en la primera ponencia nos habló sobre el conocimiento y que el conocimiento, cómo se puede exteriorizar y siempre hay una distancia, no necesariamente la tecnología. Nos planteaba esa problemática. El conocimiento, pues si lo tenemos en nosotros mismos, pues está bien, pero el momento que queremos que se salga del interior, pues, es como ponerse del otro lado, pues ahí viene la problemática si realmente se puede lograr esto. Para mí fue la problemática que se planteó, esa distancia. Y cuando hablamos con tecnología, y bueno, esa distancia incluso entre una persona, ¿no? Ya no hablemos más de la distancia o del mundo, y ahora con la tecnología. En la siguiente se habló de metacognición y cognición, de cómo se crea el conocimiento, lo desarrollamos o lo exteriorizamos en la mente de una persona. Entonces hay una persona y esa distancia. En este caso, pues vamos a hablar de esa distancia, particularmente con la tecnología, en un mundo capitalista en la virtualidad, y desde luego desde un enfoque epistemológico. Bueno, pues adelante, creo que me salgo de esta lámina y doy paso a que Edgar, porque parece que nos va a poner también una presentación para que nos haga su disertación y después pasemos y para esto Evelyn me va a estar ayudando. Adelante. Presento Edgar. mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí. Listo, sí. Ok. Entonces, bueno, el tema es aprender a pensar los retos de una epistemología para educación a distancia. Para ello,
el primer tema que quisiera abordar es cómo pensar la situación de la educación a distancia. Y bueno, comienzo con una frase de Heidegger que dice, lo que más da que pensar es que aún no pensamos. Creemos que pensamos, pero en verdad no lo hacemos, ¿no? ¿Qué es pensar entonces? Y bueno, la filosofía y el conocimiento moderno se funda sobre el principio cartesiano que es pienso, luego existo. No obstante, tiempo después diría Deleuze, esa es la mayor broma que se ha hecho a la humanidad en la historia de la filosofía, ¿no? La verdad es que no pensamos, ¿no? Creemos que pensamos, pero no pensamos. Entonces, ¿qué es pensar? Pensar nunca se da en un buen sentido, es decir, no se da en una zona de confort. Pensar aparece en una circunstancia problemática, en un límite, ahí donde no hay una buena forma ni un buen sentido. Todo se destructura y, bueno, la situación en la que vamos a pensar hoy es a partir de la pandemia del COVID-19, que es lo que nos obliga a pensar esta situación en la que nos encontramos y que precisamente nos ha llevado a una reflexión. Entonces, ¿qué es lo problemático? Lo problemático aparece entonces como esta circunstancia, esta crisis a la que nos enfrentamos de manera global y bueno, a la que la educación a distancia también se ha enfrentado, ¿no? El COVID es una forma para replantearnos nuestras estructuras en las que nos creíamos muy seguros y consolidados. Entonces, la problemática a la que se enfrenta la educación a distancia es que hoy se ha multiplicado gracias a que no podemos ir a los colegios, la gente no puede ir a sus centros de trabajo, entonces la única forma en la que ha adoptado para seguir su proceso de educación es a través de las plataformas digitales, ¿no? El COVID-19 ha obligado a que este sea el único recurso para que los estudiantes no pierdan sus estudios. Esta situación nos enfrenta a un estado problemático, como les decía, que sin lugar a dudas da que pensar. Porque si bien esta ha sido una estrategia con muy buenas intenciones en lo que va de la pandemia, hasta el día de hoy, la deserción escolar, muy buenas intenciones, como les dije, se calcula alrededor de 2.8 millones de alumnos en México que no podrán continuar sus estudios. Entre las variables que se pueden aportar a esta deserción es la falta de equipos de cómputo, la pobreza, la marginación, alumnos que no tenían pensado tomar clases a distancia y que, bueno, ahora se ven obligados y entonces eso los desmotiva y, bueno, pues dicen, mejor deserto, no quiero tomar clases a distancia. Esto abre el principal reto que es necesario pensar, una disyuntiva sobre la que se coloca la educación a distancia, para una posible transformación en la educación. ¿Por qué? Porque esas tecnologías ya existían desde hace 20 años. ¿Por qué las dejamos hasta este momento de crisis para empezar a utilizarlas, a capacitar a los profesores, a los alumnos en dichas tecnologías? La respuesta obvia es esta, que para que haya un cambio verdadero tiene que haber una crisis. Es precisamente lo que les decía al principio. Para pensar lo que nos acontece, necesitamos algo que nos mueva, que nos corroa el tuétano más íncito de nosotros para que digamos, tenemos que pensar y del pensamiento suceda la acción. Entonces, ese es el motivo precisamente del COVID que nos ha dado a qué pensar en muchas circunstancias, pero también en educación a distancia. Porque al final pensar se encuentra en una estrecha relación con la preocupación. ¿Qué es lo que va a pasar después? No sé ustedes, ¿no? Pero creo que al menos yo sí me he preocupado por qué va a pasar en el futuro. ¿Qué es el futuro que nos va a acontecer, ¿no? Es una preocupación a un corto plazo, ni siquiera a un largo, ¿no? A un corto y un mediano plazo, ¿qué es lo que va a acontecer? Eso es lo problemático que nos está pegando. Y cómo es posible resolver, y como no es posible resolver los problemas en una zona de confort, siempre necesitamos un detonador, un impulso que incite al pensamiento a interesarse por eso
que nos preocupa. Entonces, el COVID-19 fue ese detonador y eso que nos detonó la preocupación en educación a distancia y, como les digo, en otras muchas circunstancias. Repensar todos los estatutos y hacer una pregunta incisiva sobre el porvenir, que hoy se ha vuelto una primera necesidad, la educación a distancia, ¿no? Antes tal vez se veía como una opción de segundo orden para personas que no tenían tal vez tiempo para dedicar sus estudios en un aula presencial. Veían la educación a distancia como una opción, pero nunca como el factor principal para escoger esto. O tal vez simplemente para una capacitación, pero nunca se ha visto como tal en un primer orden, ¿no? Entonces, eso también preocupa, ¿no? ¿Cómo va a ser el porvenir de la educación a distancia en este futuro? Y sobre todo, que se da en un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo, que como se le conoce, los entornos VICA, donde la pregunta no es cómo volver al modelo tradicional de educación, que ya no es suficiente para el futuro próximo, sino más bien cuáles son las aproximaciones a los retos que tenemos hoy en día. Y dentro de los cuales nos encontramos, por ejemplo, subsanar la brecha digital, la cual rompe con el paradigma de una educación gratuita y accesible para todos. Pues según las cifras estimadas en México, 3 de cada 10 estudiantes les será imposible la educación a distancia, sobre todo en aquellas zonas donde el acceso a Internet no es accesible, ¿no? Entonces, solo el 47% de los hogares cuentan con una conexión a Internet. Entonces, eso abre desmesuradamente una brecha digital que nos estamos enfrentando hoy y que no teníamos pensado. No teníamos pensado esa problemática, ¿no? Entonces, parafraseando las palabras de William Gibson, que nos dice, el futuro ya está aquí, pero está mal distribuido. Simplemente podemos ver que el capitalismo, en su orden axiomático, distribuye de una forma ineficiente, haciendo segregación de los ciudadanos, ¿no? Hay ciudadanos que están súper relegados de esta inclusión digital y hay unos que, bueno, pues ya manejan inteligencia artificial y bueno, entonces las brechas a cerrar son muy grandes. Entonces, existe una falta de distribución equitativa en las oportunidades que se ha visto más remarcada ahora con el COVID-19 y donde pues las soluciones paliativas que se han ofrecido como donación de tablets, equipos de cómputo, etcétera, no son suficientes, ¿no? No se va a pues hacer más chica la brecha digital a través de pues esos paliativos que simplemente son eso, ¿no? No vamos a subsanar el problema de raíz. La situación actual obliga, bueno, y bueno, aquí les pongo una diapositiva donde es una organización en Argentina que se llama Aquí no hay Internet y que pretende visibilizar precisamente esta falta de Internet en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Es un hecho consolidado que no todos tienen acceso a Internet, al menos en Latinoamérica, y eso da un paso pues muy grande a que no se solventen los problemas o no se resuelven los problemas que están en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, la situación obliga a pensar el tiempo que habitamos, el cual se abre ante una preocupación de un acontecimiento que aún no se sabe qué es lo que va por venir. Y, bueno, pues los cambios de transformación digital que está aconteciendo se enmarcan en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y pensemos un poquito, me gustaría hacer así un ejercicio de imaginación y pensando un poco las teorías conspiracionistas que dicen que eso del COVID no existe, ¿no? Que fue una estrategia de los gobiernos poderosos para, no sé, como dicen por ahí, poner las antenas 5G, hacer este cambio digital, etc. Tomémoslos como una hipótesis, que tal vez sea cierta, que tal vez no. Entonces, en ese horizonte, la cuarta revolución industrial marca una pauta hacia la digitalización completa del planeta, lo que se llama
el capitalismo de plataformas necesita o apeló precisamente a esta crisis para una transformación radical. Y bueno, esa transformación que se esperaba en un horizonte de un plazo de 4 años, el COVID-19 lo instauró de una manera premeditada, ¿no? Entonces, pues ese futuro, ese porvenir que esperábamos en unos 4 años y que en el Foro Internacional Económico hablaron en este enero, febrero, cuando fueron sus conferencias, llegó mucho antes de lo esperado, ¿no? Porque el porvenir nunca llega en el tiempo que se espera, llega antes o después, ¿no? Entonces, este acontecimiento sorpresivo obligó a las instituciones educativas a pensar aquello que era impensable y que no tenían, pues, pensado que iba a llegar, ¿no? Y entonces lo que hicieron es un working in progress. Comenzaron a trabajar a marchas forzadas en pues, la situación problemática en la que se encontraban. Porque, como les decía, aprender a pensar no se aprende con un tratado, sino se aprende en el camino. Y la palabra misma camino, que en griego es métodos, pues va uno trazando su camino mientras va haciendo precisamente esa trayectoria del pensar. El pensar, entonces, se da en el mismo acto de hacer, de pensar lo problemático. Y como dice Heidegger, el hecho de que todavía no pensamos significa que estamos sin dolor y sin preocupación. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente es eso, el dolor, la preocupación, lo que nos obliga a pensar. El estar, como les dije en un principio, el no estar más bien en una zona de confort. Entonces, paso a una segunda fase de lo que les quiero platicar y es el tema sobre el desocultar la tecnología. Entonces, tenemos el panorama, el contexto, la llegada precipitada de la cuarta revolución industrial y la instauración de un mundo mucho más hiperconectado, que ha hecho que esta brecha digital, como les dije, haya dejado rezagados a muchas personas, en un principio porque no tienen las aptitudes para ingresar pues a manejar estas plataformas, estos dispositivos digitales. Entonces se necesita educar a estas personas en ese ámbito, ¿no? Pues lo que parecía ser un dispositivo que debe ser dominado, la tecnología debe ser dominada, ¿no? Se hizo la tecnología para dominarla, para saber usarla. Pero en este contexto en el que nos encontramos, parece que al menos muchos docentes se encuentran dominados ante esta tecnología, ¿no? Y los docentes, sobre todo, porque los alumnos que, bueno, son nativos digitales, pues ya tienen como una facilidad un poco más pues estrecha con la tecnología, aunque bien necesitan también capacitación, ¿no? Pero son o somos los profesores que somos precisamente los que estamos migrando a este contexto, los que no estamos aún capacitados para entrarle a este rollo de educación a distancia a través de las plataformas digitales. Esto último, entonces, nos conduce a una pregunta sobre qué es la tecnología para saber qué podemos esperar de ella. Dado que el simple hecho de pensar la educación mediada por la tecnología a veces crea un exceso de confianza, como si aplicar tecnología a la educación ya fuera a dar un aprendizaje así por antonomasia, ¿no? Pero no. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es dominar la tecnología? Como les dije, a veces somos dominados por ella. Entonces, el concepto tecnología viene de dos términos griegos, que es tecné y logos, el primero con un significado de arte, técnica, el segundo como discurso, conocimiento, lenguaje, lo cual nos puede llevar a una definición para los propósitos que nos interesan, como un conocimiento de la técnica o lenguajes de la técnica, dominar los conocimientos de la técnica o los lenguajes de la técnica. Pero, ¿qué es la técnica? La técnica, según Heidegger, nos dice, es un modo de desocultar, de hacer presente y traer algo que permanecía oculto en su mera posibilidad
y virtualidad. Envuelve una verificación y constatación de una latencia. Algo que estaba dormido, la técnica lo hace emerger, ¿no? Entonces, la tecnología desoculta un saber instrumental, una cierta operatividad que permanece implícita en su uso. Por ejemplo, el conocimiento práctico de un teléfono inteligente conlleva desocultar sus utilidades como cómo usar la cámara, cómo usar el teléfono, cómo usar la mensajería, cómo usar los juegos, etc, etc, etc. Utilidades que permanecen ocultas y latentes para quien no sabe cómo usarlas. Una persona que no sabe usar un teléfono es algo oculto para él, ¿no? Y por ende, a este último se le cierra un mundo. No tiene acceso a un mundo. Y es como un poco lo que diría a Wittgenstein, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y los límites, como les decía al principio, el lenguaje de la técnica, si no lo sabemos, el logos de la técnica a usar, pues limitan mi mundo. Entonces, puede decirse que el logos de la técnica se hace inasible para quien no sabe decodificarlo. Pero para quien sí sabe, se le abre un mundo de posibilidades. La utilización de la tecnología, entonces, en educación a distancia, presupone antes que nada un dominio por parte de los docentes y también de los alumnos para desocultar los conocimientos que están implícitos en las plataformas educativas, porque de lo contrario, tales actores se verán relegados y excluidos de las prácticas cotidianas que está exigiendo la nueva organización, el nuevo nomos, la nueva ley del mundo que se ha creado con el COVID-19. El antiguo contexto de educación ha colapsado. Ha tomado las herramientas digitales que tenía a la mano para subsanar este estado de crisis. Entonces, la utilización de la tecnología nos ofrece muchos beneficios, pero para pensar un poco en el contexto mexicano, pensemos que en este enero del 2020, la Agenda Digital Educativa que propuso el Estado mexicano se proponía muchas buenas intenciones, entre ellas la capacitación continua de los docentes, de los alumnos, inclusive de gente como padres de familia, amas de casa, etcétera, para volverse inclusiva. Una mejora educativa, estrategias digitales. No tenían un sustento firme, ya que más allá de la simple capacitación, las herramientas para trabajar con el desocultamiento del conocimiento en nuestro país, se hace necesaria, ante todo, una estrategia de políticas públicas que trabajen con la infraestructura de la conectividad. Sin eso, todas esas buenas intenciones, pues, solo quedan en eso. México ha tenido un Edgar, no importante... sé si puedes bajar un poco el volumen de tu audio porque se oye un tanto de interferencia. Ok. México ha tenido un importante rezago en este último aspecto, el cual podemos constatar en muchos estudiantes de niveles básicos de educación que no tienen acceso a Internet. Por lo cual se ha adoptado un plan de emergencia para llevar a la educación a distancia a una tecnología del siglo pasado como es la televisión, una tecnología que ya debería estar en desuso. Bueno, pues vuelve a ser rescatada para poder incluir a muchas familias que no tenían acceso a una conexión a Internet. Esto implica un retroceso en el avance de las promesas que nos hacía la cuarta revolución industrial, que apela a una tecnología más libre, abierta y barata. Entonces, nos sirve de mucho el simple hecho de saber si los resultados han sido positivos o negativos al adoptar el uso de herramientas digitales, o si los alumnos acreditarán los estudios en este contexto problemático en el que nos encontramos, pues para desocultar las promesas que nos ofrece la tecnología, se necesita del contexto, ya que no sirve de mucho tener una computadora si no hay una conexión a Internet. Es absurdo y ilógico querer gozar de los beneficios que ofrecen los dispositivos digitales
en una educación a distancia si no se trabaja a un nivel más profundo. No basta con llevar los contenidos, los temarios, los métodos a otro nivel, digo, de la educación, a una educación virtual, cuando pues no se puede cambiar de contexto de manera tan fácil, ¿no? Entonces, el escenario es problemático y para que este desocultamiento de la tecnología tenga efectos sobre nuestra realidad, hace falta 3 cosas esenciales: la infraestructura, el acceso a la conectividad y el conocimiento de las herramientas digitales. Sin ellas el futuro, al menos el mexicano, parece un poco incierto y pues el conocimiento se oculta en pues el desconocimiento total. El escenario de las aptitudes para el siglo XXI al menos se plantea en las siguientes cosas: trabajos automatizados, inteligencia artificial, web 3.0, blockchain y bueno, entre otras, que si no se tiene precisamente acceso a una red de internet, a un acceso a la conectividad, pues simplemente esas promesas se quedan en un porvenir incierto. Y bueno, para eso, en una tercera parte, me gustaría hablarles sobre el porvenir de la educación a distancia. Pensemos que tenemos cumplido las cosas básicas para que la educación a distancia se pueda dar: la conectividad, la accesibilidad, y que el desocultamiento tenga la posibilidad de acontecer. Lo cual apenas nos coloca en el comienzo de la pregunta de cómo enseñar para que el conocimiento en realidad se haga efectivo, se desoculte y los estudiantes puedan hacer uso de él. Pues bien, es cierto que en muchos casos se sigue usando la metodología de siempre, centrada en el profesor, que solo es mediada por una plataforma Zoom, como en este casito, ¿no? Y la educación a distancia necesita replantearse nuevas estrategias donde los alumnos jueguen un rol más activo en el aprendizaje y el docente se encargue de ser un guía, un productor, un curador de contenidos, etcétera, ¿no? Por eso, esto pone al docente en un papel de dejar de ser un divulgador de contenidos y volverse en un diseñador de experiencias, ¿no? Entonces, la epistemología en educación a distancia se transforma un poco en eso, en cómo crear las experiencias adecuadas para que los alumnos tengan la motivación para seguir aprendiendo en un contexto que ya no es el presencial. Y lo cual implica todo un trabajo interdisciplinario que para poder darse es necesario todo un conjunto de estrategias y donde se apela a una transdisciplinaridad, ¿no? Y la cual también apela a un conocimiento que no sea el enciclopédico, sino uno eficaz y práctico que vaya más allá de las taxonomías de la educación y que permita desocultar el conocimiento y aplicarlos a los contextos adecuados. Eso que de entrada suena maravilloso se vuelve complejo, ya que para que funcione es necesario una ruta y basarse en alguna corriente como, bueno, tenemos constructivismo, cognitivismo, que ayudan a plantear la resolución del problema. Sin embargo, lo que subyace debajo de esas diferentes corrientes implica, ante todo, el uso de una narrativa diferente. Esto porque los dispositivos digitales, en un entorno interactivo, se vuelven demasiado planos cuando tratamos de llevar una educación que era de manera presencial a una virtual, ¿no? Así, los factores de educación a distancia parten de la necesidad no solo de poner información y saturar a los estudiantes con las mismas, ya que excesiva información implicará necesariamente un desocultamiento del conocimiento. Es algo contraproducente. Mucha información satura y en lugar de ayudar a los estudiantes, pues los perjudicamos. Por eso, en educación a distancia o en educación en contextos digitales, reducir el ruido informacional es una de las necesidades básicas que demanda una sociedad interconectada. De ahí la necesidad de escoger los elementos clave para que el alumno pueda llegar a desocultar el conocimiento de una manera efectiva. Y bueno, y para eso
hay que privilegiar los contenidos educativos, la calidad de ellos y no la cantidad. Pues en educación a distancia puede decirse que menos es más. Esa puede ser una buena estrategia para curar contenidos educativos. Ese trabajo que no se queda en el mero hecho de escoger el tipo de información que se va a compartir, sino apelando al concepto de curaduría, que bueno, viene desde la época romana, que significaba el curador, aquel al que se le encargaban los bienes de una persona que tenía un alto poder jerárquico y que después pasó en la Edad Media al concepto de cura, que tenía la capacidad de curar, y después en el siglo XIX, que ya se dio en el contexto del arte, una persona como capaz de seleccionar, cuidar las obras de arte, etcétera, y que ahora en el siglo XXI inclusive se ocupa en el marketing, en muchas de estas plataformas digitales, pues apela un poco a ese contexto, ¿no? A curar y cuidar a los estudiantes, a los alumnos, de la infoxicación, de precisamente la intoxicación de la información. La educación ha pasado de una época en la que era difícil obtener pues la información a una donde sobreabunda la información. Por ello hay que escoger los elementos clave y bueno, aquí les presento 5 elementos claves para precisamente ese acontecer de buscar, filtrar y difundir una educación adecuada a los aprendizajes de la educación a distancia. Primero sería investigar, que es definir el concepto, las metas y los objetivos. En un segundo momento, seleccionar los contenidos, escoger de manera adecuada los contenidos que se van a compartir. La interpretación de ellos es si los contenidos son adecuados para los estudiantes. 4, organizar el contenido, darle un orden, priorizar la información. Y un último, 5, crear una narrativa. ¿Cómo se va a presentar este contenido? Es necesario crear casi una historia para que ese contenido no se vea así, pues de manera plana, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces, con ello lo que se busca es una educación a distancia que incluya elementos activos que inciten no solo a quedarse como consumidores pasivos, que eso era la educación un poco que se tenía en el aula presencial o la educación clásica, sino que adquieran un sentido crítico y que también pueda ser co-creadores del conocimiento. Lo cual, sin lugar a dudas, abre un escenario para el docente de pensar qué tipo de aprendizaje quiere que acontezca. Una educación a distancia no es solo agregar tecnología a la educación, sino que conlleva un proceso más complejo de integración de lo tecnológico, lo pedagógico, lo epistémico y lo artístico. Así, una construcción de espacios que permita al estudiante un aprendizaje autogestivo, es decir, que se enseñe a los estudiantes a seguir aprendiendo y que no sea solo una estrategia que se ha tomado por el COVID-19 para subsanar y seguir trabajando con la educación de una manera improvisada, ¿no? Entonces, es pensar en un reto a largo plazo. Esos son los retos a los que se enfrenta la educación a distancia del porvenir. Y bueno, por ejemplo, ya de conclusiones, me gustaría decirles que en algunos lados se dice que la educación a distancia tendrá que revolucionar como si fuera casi un catálogo de Netflix flexible y con un temario micromodular en que cada individuo escogerá a su gusto según las destrezas que necesita para insertarse en el mercado laboral. Y por supuesto, tampoco hay que olvidar que en todo este contexto, el concepto de gamificación en la educación como una sofisticada forma de pensamiento que toma la estrategia de los juegos para enseñar y que además comprende una analítica muy precisa de métricas de medición en el que se puede ver cómo son los avances de los alumnos, está ya hoy presente. No obstante, lejos de esos sueños de la cuarta revolución industrial, que es donde, les decía, nos movemos, el panorama en la educación es problemático.
México. Hay crisis estructurales muy profundas en México que no sabemos cuál será la solución, pero nos lleva a preguntar cuáles serán los elementos que necesitan trabajar a un largo plazo. Y como les dije en un principio, no hay que pensar en la improvisación de que esta pandemia va a pasar, ¿no? Tal vez este sea, como les dije en un principio, el detonante para que la educación a distancia, pues, resulta como una opción verdadera, ¿no? Y para ello se necesita de mucha creatividad. Bueno, eso es todo por mi parte y gracias. Si tienen alguna pregunta o algo que comentar, pues estoy abierto. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora pasamos a la serie de preguntas, después de lo que nos ha expuesto Edgar, en 3 puntos, que fue la cuestión de si realmente aprendemos, y él lo plantea, se aprende en las problemáticas. Después nos habló de la tecnología, estamos hablando de educación a distancia, particularmente esa tecnología que se llama de la 4G, y nos habla de cómo desocultarla. Y ya en su propuesta del porvenir, pues amplía este concepto de cómo desocultar el conocimiento a través de lo que nos ha comentado, ciertas estrategias y dar pues, nuevas narrativas a la enseñanza para desocultar conocimiento y tecnología, es lo que yo alcancé a resumir. Pero en fin, ese planteamiento, si quieren intervenir, estamos acá dispuestos para escucharlos. ¿Alguien quiere intervenir? A mí me llama, Adelante, Enrique. ¿sí? A mí me llama mucho con lo que nos acaba de explicar el doctor Martínez Castillo sobre los contenidos. Y yo siento que justamente el contenido, la forma de abordar, la forma de tratar los contenidos en y desde la distancia es algo en lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Y bueno, aquí nos habla de la narrativa que va de alguna manera de la mano con los contenidos, y aquí en la narrativa se abre como el camino de una manera muy interesante para tratar de salvar esta problemática de la educación a distancia. Entonces, aquí el contenido como que cobra una importancia realmente fundamental para que pongamos realmente el acento sobre ellos y que busquemos una manera interesante de ofrecer esos contenidos, y esos contenidos que pueden ser contenidos que ya los podemos de alguna manera recuperar de la propia web, contenidos que necesitaríamos de alguna manera modificarlos un poquito para que los podamos usar, y otros, la gran mayoría de contenidos, inclusive en nuestra propia lengua, el español, que ya están listos para ser usados, ¿no? Entonces yo siento que aquí el contenido cobra una relevancia fundamental para tener éxito en la educación a distancia. ¿Cómo lo ve usted, doctor Martínez? Sí, bueno, nosotros como seres humanos, las historias siempre nos han, pues, interesado, ¿no? Desde Homero, con sus poemas épicos, que se dedicaba ahí a contar historias, y bueno, por ejemplo, también en nuestra cultura mexicana, las historias populares de saber, pues, de una tradición oral, siempre ha tenido como oídos o escucha para ello, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar historias para la educación, ¿no? Es como podemos contarle una historia, ¿no? Por ejemplo, y en el caso mío, ¿no? Que yo soy filósofo, ¿cómo puedo contar una historia para que puedan comprender un concepto, ¿no? Por ejemplo, el concepto de pensar. ¿Qué historia les puedo platicar a mis alumnos o a aquellos que están inscritos en este proceso de aprendizaje para que pues puedan captar la idea principal, los conceptos, que parece algo fácil, pero no lo es. Implica todo un conocimiento, como les dije, estos 5 puntos, ¿no? Primero, ver cuál es el concepto principal. Después de ello, trabajar qué contenidos puedo
con qué contenidos puedo apoyar a mis alumnos, a aquellos que están interesados en esta problemática, ¿no? Y así, poco a poco, ir entretejiendo una historia, ¿no? Y por eso al final les puse este concepto de la gamificación, ¿no? Que hoy está muy en boga, que tiene sus pros y contras, ¿no? Pero creo que lo interesante es cómo podemos, a través de algo lúdico, algo que parece un juego, empezar a enseñar, ¿no? Porque, sin lugar a dudas, aprendemos mucho más cuando parece que no aprendemos, ¿no? Entonces, ahí se entretejen esas historias, ¿no? Esas historias que yo me acuerdo, mis abuelos me contaban y entonces yo estaba muy atento. Así también podemos captar la atención de los estudiantes a través de una historia que cada uno sabrá sus estrategias, ¿no? Por ejemplo, el físico tal vez pueda crear historias diferentes, el matemático, el ingeniero, el abogado, etcétera, pero al final el ser humano es un ser de historias, ¿no? Entonces, está entretejido a través de historias. El lenguaje, el logos, se ancla ahí, ¿no? Y tenemos esa capacidad para crear una narrativa que capte, que interese a los alumnos. Y bueno, eso hoy en día, pues también ha sido muy explotada por el capitalismo moderno, que lo llaman el storytelling. Las personas que cuentan una historia, es eso, ¿no? Se han dado cuenta de que las historias tienen la capacidad de mover emociones, ¿no? Entonces, la emoción es lo que se necesita mucho en la educación a distancia, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, si hay una distancia, ¿cómo subsanar esa brecha? Pues a través de las emociones, ¿no? Hay un componente, precisamente este capitalismo en el que vivimos del siglo XXI es un capitalismo de emociones. Y bueno, hay que también retomar las cosas que nos pueden dar para educar y crear otro contexto diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo aportaría. Está cerrado tu micrófono, Enrique. Perdón. Gracias, doctor. Decía yo que la lúdica y el ludismo juegan un papel muy importante que acompañan a esas narrativas que pueden ser narrativas, digo, las narrativas digitales, pero las narrativas filosóficas, históricas, dependiendo de la propia disciplina de los docentes a las que nos dediquemos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Enrique. Muy bien, también Federico quiere participar, ¿no? Fede, Sí, tenemos dos preguntas que las vamos a juntar. Bueno, también yo también, para que se haga más corto. Perfecto. Ajá. Federico, luego Jonathan y yo. Perfecto, muy bien. ok, bueno, me parece que, al igual que comentaste, la televisión efectivamente como que está resurgiendo y pareciera que es un aparato que tiende a desaparecer. Bueno, los que tenemos unos 50 y tantos años, aprendimos y vivimos de la televisión en los 70s, ¿no? Y fue nuestra formación, pero igual también ha sido la radio, ¿no? Sí. Entonces creo yo que, y te voy a decir que creo yo que efectivamente las sociedades van apropiando los elementos tecnológicos y lo hacen suyo, como que lo van adaptando. En esa medida, la noción de gamificación puede entrar en eso, es decir, recuperando aquellas nociones que Guillermo Bonfim nos decía, que las culturas logran apropiarse de muchos elementos externos y se lo logran apropiar y lo hacen suyo, de tal manera que ya no exista diferencia si es una visión tecnológica colonialista y en todo caso las sociedades se lo apropian, ¿no? Y lo hacen suyo, así deja diluirse la dimensión colonial, aunque puede estar presente. Pero en todo caso, la gamificación no es también una manera de este proceso de apropiación, y yo no diría de hibridación, sino de apropiación cultural de esta educación mediada por la tecnología. Y principalmente por los docentes, ¿no? A lo mejor de nuevas generaciones y de antiguas generaciones, por decirlo, ¿no? Finalmente, la tradición puede estar jugando otra vez un papel importante como es el juego, ¿no? Como tal, ¿no? No sé qué opines. Sí, bueno, lo que yo pienso es que el capitalismo es muy, ¿cómo decirlo? Pues muy inteligente. Se apropia
de la cultura, ¿no? Se apropia de todas las cosas que el ser humano ha creado a través de los siglos y dice, pues esto sirve, podemos usarlo, pero para obtener ganancias económicas, ¿no? Sobre todo, ¿no? O obtener algún beneficio, como les decía, en estos ámbitos de la gamificación se encuentra inscrito una tecnología de métricas, ¿no? De lo que se conoce como el People Analytics, ¿no? Que es cómo medir a la gente, cómo saber sus gustos, cómo saber qué es lo que piensan, cómo saber cómo actúan. Todo eso está detrás de ello, ¿no? Hay un contexto perverso dentro de ello, ¿no? Y sí, hay una apropiación por parte del capitalismo de todo este bagaje cultural. Y bueno, que es malo, pero también, como me gusta, como lo dijo Deleuze, ¿no? En su libro sobre capitalismo y esquizofrenia, hay que ir más allá o seguir las líneas del capital para llevarlo mucho más allá de eso, ¿no? ¿Y cómo es llevar más allá de eso? Usar eso para otros fines, ¿no? Entonces, si el capitalismo lo usa para unos fines perversos, tal vez nosotros tenemos otros fines en los que puede ser de educación y de reapropiación de otra forma del capital cultural, pero para un modo subversivo, ¿no? Un modo de pensar que vaya contra esas líneas que son, pues, de enajenación, de captar, pues, todos los flujos de emociones, de saberes, ¿no? Que hace el capital, ¿no? Entonces, yo creo que podría ir por ahí, ¿no? Utilizar un poco eso que ocupa el capital, pero para fines distintos. Y bueno, es algo también, como lo ha dicho Benjamin, ¿no? Ser un educador en este caso, ¿no? Con una postura política, pues, que esté centrada en algo, en un objetivo específico, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos usar estos juegos que han estado incluidos desde que la humanidad es humanidad. ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cómo aprenden los niños? ¿No? A través del juego. El juego es un elemento importante para su educación. Que el capitalismo se ha apropiado de él y ha hecho un producto de marketing, pues sí, pero ¿qué podemos quitarle al capital para hacerlo nuestro y poder hacer que los nuestros pues piensen de una forma diferente? Entonces yo lo vería desde ahí y precisamente pensar también esa decolonialidad, ¿no? Decolonizar la mente también, porque el capitalismo coloniza todo, ¿no? Emociones, mente, educación, cualquier cosa está colonizada y estamos inscritos en esa postura política, ¿no? Entonces, pensar cómo ir más allá de eso es, como decía un poco Canetti, ¿no? Es, pues sí, saber cómo funciona el enemigo para saber actuar con más precisión. Yo creo que por ahí va eso, ¿no? Entonces, pues sí, la gamificación es un contexto totalmente capitalista, pero ¿qué nos podría aportar y cómo podemos usarlo? Ya es cosa como docentes, profesores y en general cómo lo usamos en el ámbito de la educación. Eso es lo que yo pienso. Pues muy bien. Le pasamos la palabra a Jonathan, aunque Francisco había puesto algo en el chat sobre si es, cuál sería en esto del aprendizaje autogestivo tipo Netflix, hasta qué punto chocan contra los contenidos curriculares de la SEP. Sí, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Vivimos en una época en la cual, pues, por decirlo así, lo disperso o lo inmediato nos llama más, ¿no? Netflix y también la construcción es lo que, pues, precisamente trabajé un poco en la tesis de doctorado, que es el capitalismo virtual, ¿no? O el capitalismo de sociedades de control. ¿Qué hace este capitalismo? Es un capitalismo en el que ya no nos educan a través de un colegio, sino que estamos siendo siempre reeducados a través de las plataformas digitales, y Netflix, pues creo que es un poco eso. Pero sí, igual siguiendo este contexto de cuáles son los trabajos para un futuro y cuáles son las estrategias o habilidades que se necesitan para insertarse en el mercado laboral, porque bueno, hay que pensar que seguimos con temarios a veces que son de muchos años,
pasando todos esos años, el contexto laboral cambia y que aprendimos cosas que a lo mejor ya después ya no sirven. Entonces, tal vez estos tipos de temarios micromodulares podrían servir como para tener una estrategia pues apta para trabajar, ¿no? Al menos insertarse en el mercado laboral, que bueno, igual en este contexto del COVID lo vemos, ¿no? Hay un desempleo total, pero donde se ha dado este auge muy fuerte en las plataformas digitales, en todo lo que tiene que ver con lo digital, la inteligencia artificial, la educación digital, todo esto, que si tuviéramos esta capacidad para tener estos conocimientos, pues podríamos tener aptitudes, ¿no? Y pensemos un poco, ¿no? Es como les digo, es pensar un poco o hacerla de abogado del diablo, pensar perversamente como lo hace el capitalismo. ¿Cómo lo hace el capitalismo? El propio Zuckerberg o el Bill Gates han dicho, ¿no? Que ahora ya no les interesan los currículos, sino lo que les interesa es que la gente sepa hacer cosas, ¿no? Entonces, en este contexto nos movemos, ¿no? Dentro de ese contexto también la educación debe de replantearse un poco y bueno, y lo está haciendo, ¿no? Se está volviendo una certificadora, ¿no? De habilidades a veces, ¿no? La gente tal vez ya no quiera cursar 5 años, 4 años de educación, licenciatura, de educación superior y quiera tener como esas facilidades, ¿no? Que bueno, lo ha hecho tal vez un poco estas instituciones de educación, pues tecnológica, de capacitación como son los CONALEPS y eso, pero se necesita de mucha especialización más, ¿no? Y bueno, hay también cursos como los MOOCs, ¿no? Los aprendizajes a gran escala, que igual ofrecen un poco de eso, ¿no? Entonces, todos esos contextos pues se van agregando y también van transformando la educación y los mapas curriculares que pues en un futuro pues también yo creo que tendrán que replantearse y bueno, pues esta pandemia del COVID-19 pues pega a todos, ¿no? Pega tanto a instituciones educativas, de gobierno, globales, entonces creo que un momento clave para muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que lo veo así, ¿no? Es cómo preparar a la gente para el futuro o cómo se prepara también la gente para el futuro, qué nuevas estrategias se pueden aprender. Inclusive hay mucha gente que ya no estudia, ¿no? Y a través de tutoriales aprende y, no sé, hay un tipo muy famoso que hace drones y todo lo aprendió a través de tutoriales de YouTube, ¿no? Entonces, la educación, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para replantearse y para que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son, y yo veo muchos jóvenes que la verdad, desmotivados a la educación, ¿no? ¿Qué es lo que les espera? ¿Por qué tantos años? Entonces, todo eso mueve, ¿no? Hace que pensar, como les decía, ¿no? Los jóvenes dicen, ¿cuál será mi futuro? ¿No? Y sobre todo, se preocupa muy pocas veces de los jóvenes, ¿no? De cuál va a ser el futuro para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto problemático que pues yo les pongo, ¿no? Y las preguntas permanecen abiertas. Pues muy bien, nos quedan 2 intervenciones más de Jonathan y de Evelyn, por razones de tiempo, no es por otra cuestión. Hay que ser en estos medios. Les paso la palabra a Jonathan, para después a Evelyn, y creo que después tendríamos que concluir. Perfecto. Muchas gracias. Primero que nada, saludar. ¿No es así, Evelyn? Pues adelante, Jonathan. Gracias, doctor. Pues muchas gracias, Edgar. Un gusto saludarte desde la licenciatura, maestría y doctorado que nos conocemos. Pues un gusto encontrarnos de nuevo, aunque sea por aquí. Y pues, primero que nada, saludarte y agradecer tu presentación. Segundo, me quedaron como 2 dudas. Esta noción de curador, especialmente aplicada desde las artes, por ejemplo, ¿no tiene todavía esa voluntad moderna que es muy problemática, dado lo que pones del lenguaje y el ruido? Digo, especialmente lo pongo a partir de este texto de El animal que luego estoy siguiendo, que tiene resonancia con Lacan y que tiene cercanía con un autor que tú conoces muy bien, que es Sloterdijk. De si también el lenguaje nos habla, ¿no? Y somos hablados por él. Entonces, primero asunto. Y el segundo, muy, muy rápido. Si bien a mí me da un poco de cosa caer, digo, dice Walter Benjamin, el capitalismo como religión, que particularmente el capitalismo como religión es una cosa donde siempre está la espera y el culto es lo que se busca todo el tiempo.
Entonces, ¿no te da la impresión de que luego podemos correr esos riesgos de caer, por así decirlo, y parafraseando, en un culto a una teología de la innovación? Zizek, en El títere y el enano, también dice que no hay nada más revolucionario que la tradición. Dice, ante el matrimonio, ante la orgía, ante otro tipo de fenómenos, el matrimonio es revolucionario, ¿no? Por ejemplo, o sea, si bien es cierto, en otra forma de decir, si bien es cierto que es necesario las innovaciones y no quedar sedimentado, ese rechazo, como un rechazo, también es como complicado ver un rechazo fuerte a la tradición, ¿no? También nos conforma y somos ella. Entonces, no sé, como que serían esos dos mis puntos sobre esos dos puntos mis preguntas. Y bueno, felicitar a todos y agradecerte nuevamente por tu presentación, Edgar. Gracias. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Sí, me da gusto saber de nuevo de ti. Y bueno, sí, en esta carrera loca del capitalismo, pues parece que la innovación es lo único que preocupa, ¿no? Pero, eh, no sé, creo que precisamente esta carrera loca, como nos dice también Virilio, ¿no? Que el capital o la tecnología nos lleva precisamente hacia un desfondamiento sin ningún telos. Entonces, ¿qué es lo que acontecería dentro de todo eso, ¿no? Una pausa, tal vez hacer más lento esta carrera loca del capital. Porque ¿cuáles son las objeciones que también se le pueden hacer al capital, ¿no? Vivimos en este contexto de deterioro ambiental, ¿no? Que ha sido causado precisamente por esta desertificación que ha hecho el capitalismo a, pues, los territorios donde la vida se crece, nace, se reproduce, y bueno, volver a eso mismo, por ejemplo, como se hace ahora, hoy en día, ¿no? Pues tal vez tener tu propio huerto, hacer una forma muy tradicional, volver al pasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede dar el pasado? Un poco lo que dice, pues, Derrida, ¿no? La deconstrucción es eso. ¿Qué es lo que el pasado puede darnos en este futuro en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí, ¿no? Sí, esta tecnología o esta religiosidad de la innovación, pues va hacia eso, ¿no? Hacia un capital que persigue ciertos fines, pero por eso les decía, ¿no? ¿Qué podemos usar de ello? Pero también qué podemos usarlos para replantear otros objetivos, ¿no? Y bueno, la tradición pues siempre va a estar inscrita en nosotros, ¿no? El porvenir mismo está inscrito en esas dos estelas de tiempo, ¿no? El pasado y el futuro, ¿no? Y entre esos dos se juega el porvenir. Entonces, yo creo que es por ahí también rescatar cosas de la tradición, como les decía, ¿no? El juego es algo que se ha caracterizado dentro de la tradición de la educación, pues desde mucho antes que el capital lo hiciera una gamificación, ¿no? Entonces, es un poco esto también que dice Bolívar Echeverría, ¿no? Ir más allá de lo que el capital nos propone y tratar de hacer una nueva estrategia a esta, pues, antropofagia de los códigos que ha hecho o que se ha apropiado el capital, ¿no? Entonces, yo creo que lo veo por ahí. ¿Qué nos sirve de la tradición? ¿Qué nos sirve la innovación? Y tal vez desde ahí tratar de plantear un mundo nuevo. Y con respecto a lo de la curaduría, bueno, ¿cómo se puede replantear? Yo creo que se los puse en dos aspectos, ¿no? Al menos a mí lo que me interesa es este concepto de curador como curar, ¿no? Cómo ayudar al estudiante, cómo hacer que el estudiante tenga la capacidad para tener herramientas que lo puedan ayudar en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la curaduría, que bueno, ha tenido muchos, pues, por decirlo así, evoluciones en su concepto, creo que me gusta ese concepto de curaduría, ¿no? De curar, tratar el alma, ¿no? Un poco también en lo que va Heidegger, ¿no? De la sorgue, de la preocupación, de este mundo que a veces los educadores en nuestro contexto tratamos de simplemente trabajar la eficiencia terminal, que nuestros alumnos salgan bien en las evaluaciones, de que acrediten, titulen, etcétera, pero cuando nos preocupamos por ellos de una manera mucho más profunda de su alma, ¿no? Curar su alma, ¿no? Creo que en ese aspecto yo rescataría el concepto de curaduría, ¿no? Cómo
curar el alma de los alumnos, ¿no? Y sobre todo ante esa situación en la que nos encontramos, que pues muchos nos encontramos en situaciones pues problemáticas, y bueno, apoyar a ellos en esta situación creo que es lo que yo rescato de la curaduría, ¿no? Entonces, espero poder haber respondido a tus preguntas, Jonathan. Bueno, pues ahora pasamos a Evelyn. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Edgar. Yo, bueno, antes de pasar a lo medular de la pregunta, quisiera hacer como una breve síntesis de cómo ha sido la mirada que se ha tenido a lo largo de estas 3 ponencias sobre la epistemología y su relación con la educación a distancia. En la primera sesión, el doctor Gerardo de la Fuente nos habló más desde un punto de vista de la filosofía inglesa, centrándose principalmente en David Hume y cómo había un distanciamiento moral que explica el filósofo si nos mantenemos pensando en el espacio y en el tiempo, y cómo todos estos ingleses se dedicaron a pensar sobre la distancia y todos sus dilemas morales, emocionales, a lo largo del siglo XVIII, sobre todo, ¿no? Después, y cómo hay un doble problema de distancia cuando hablamos de educación a distancia, en el conocimiento, en el adquirir conocimiento, cuando estamos hablando de que en sí, en la epistemología, se trataría el objeto a pensar como algo que está fuera de mí, algo que lo voy a introducir, ¿no? Él hablaba de introducir en las representaciones. En la segunda sesión, el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez nos habló de, a partir sobre todo de Roger Bartra, que aunque mexicano, y se formó principalmente en los anales de la antropología francesa, ¿no? Si bien en una primera sesión estuvimos viendo el punto de vista inglés, en la segunda nos centramos más en una adquisición de conocimiento desde el punto de vista francés, y fue esa noción de la inteligencia artificial sobre todo, la robótica, y centrándose él más en la idea de que tenemos que ir hacia un aprendizaje autónomo, donde muchas veces el docente se encarga de digerir y masticar todo lo que ha de aprender el alumno, y pues de ahí también nos distanciamos del conocimiento. En esta última sesión, a mí me llamó la atención que, que tú te centraste en Martin Heidegger, en una posición alemana. Y bueno, yo tengo lo tomo entre así como de puntitas, y Quizás. pincitas a Martin Heidegger, porque bueno, si hablamos de conocimiento, también estamos hablando de una ética. Y él tenía esa percepción, en algún momento lo llegan a decir, que era la ética para Martin Heidegger, y él le decía, pues si vas caminando por un lago y percibes que alguien se está ahogando, en el solo hecho de percibir que se está ahogando, ya estás ejerciendo una ética, ¿no? O sea, él en su método de la historia, que tú retomas como parte de lo sustancial en la adquisición de conocimiento y en el recurrir a la historia para aproximarse moralmente, emocionalmente a las cosas, que sería esa visión heideggeriana y del desocultamiento de la realidad, pues nos encontramos con esa paradoja ética de que él pertenece a una corriente que no es solo de pensamiento, sino política, en la que deshumaniza a gran parte de la población mundial.
Y yo eso lo quiero vincular en algún momento, pues platicando contigo, con tu familia. Aprendí ese dicho, pues tu familia es zapoteca, que decía en zapoteco del Istmo, ¿no? De irar un migu de oro, ni un migu de aquí. Lo que hace el simio de oro lo imita el simio de mierda. Pues eso tiene que ver con las representaciones, con la apropiación, con la regulación del capitalismo que estás hablando. ¿Y cómo entrarías desde esta lógica, como desde la lógica propia del conocimiento zapoteco, del Istmo, en relación con lo que has mantenido, eh, principalmente de un pensador que ningunea todo este tipo de conocimiento y, y pues banaliza en un sentido de una gran historia que solo está al servicio del poder del duce en su caso. Gracias. Bueno, pues habría que ver también todas las tergiversaciones que se ha hecho de Heidegger, ¿no? Para empezar, bueno, siempre se le vinculó al nazismo, ¿no? Y con algo que, como él decía, yo solo creía que el nazismo era como todos los partidos políticos, ¿no? Hablan mucho y al final iban a cambiar, ¿no? No cambiaron, ¿no? Eso lo postula ahí en sus libros negros. Y bueno, al final, si pensamos a la filosofía desde un contexto pues meramente personal o como el mismo Heidegger lo dice, ¿no? Como el pueblo, el folk, algo muy propio, creo que la filosofía ya no tiene que dar mucho desde ese contexto, ¿no? Sí, hay que rescatar los lenguajes originarios, pero también cómo hacemos para que estas personas, por ejemplo, en el contexto que tú me dices, ¿no? El contexto zapoteca, hay personas que han hecho apps para que se pueda traducir el zapoteco al español, ¿no? Y bueno, ahí está inscrito el capitalismo, ¿no? Está inscrito las plataformas digitales, están inscritas muchas cosas del capitalismo que pueden parecer perversas y que lo son, pero ¿cómo hacemos uso de ellas para reapropiarnos nosotros mismos, pues, de eso, ¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos que las culturas originarias, las culturas, pues, que nos han dado un pasado y que nos dan, de alguna forma, identidad, también tengan la capacidad para repensar, ¿no? Y también, inclusive, tal vez ese sea mi contexto, ¿no? ¿Cómo repienso yo esto desde esta visión? Y la repienso desde esta postura, ¿no? De que hay que saber lo pasado, pero también hay que saber cuál es el porvenir y cómo actuar en el porvenir. Y creo que no podemos actuar en el porvenir si no tenemos las herramientas precisamente para socavar al mismo sistema desde su estrategia, ¿no? Y creo que es un poco por ahí por lo que va en la plática que he hecho, ¿no? Es como, ¿cómo es esto, no? Retomamos cosas del mismo capital para tratar de hacer algo diferente, ¿no? Creo que por ahí va y creo que desde ahí lo aplico, desde pues mi estado pues de una lengua originaria, de un pueblo originario, tratar de replantear estas cosas desde ese ámbito, ¿no? Viendo el pasado, pero también tratando de ver hacia el futuro, ¿no? Es el porvenir, ¿no? Es creo que el porvenir que lo han trabajado pues muchos autores, ¿no? También basándose en Heidegger, ¿no? Como puede ser Derrida, puede ser también Blanchot, todos estos que, bueno, hay que ver o pensar como el enemigo. Estamos en un estado de guerra, ¿no? En un estado de guerra tenemos que ser estrategas, ¿no? Desde ese punto de vista lo veo, ¿no? Heidegger da algunas pautas, y no es que las siga todas, y ¿qué nos ayuda a eso, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, te respondo, Evelyn. Muchas gracias. Nada más,
pues yo insistiría con esto en que desocultes más esa parte de los zapotecas para que no se invisibilice y se deje solamente el pensamiento europeo en nuestras reflexiones, ¿no? Eh, hay mucho que, que confrontar de lo que somos. Y invitarlos antes de que el doctor Germán cierre la sesión. La próxima sesión es el próximo viernes 25 de septiembre y va a presentar el maestro en psicología, Leobardo Rosas, que va a trabajar conocimientos y relación con el entorno a través de dispositivos y artefactos. Él tiene trabajando más de 20 años en educación a distancia y pues tendrá reflexiones importantes. Muchas gracias. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo, quedaron ahí unas preguntas que pusieron en el chat y completamente de acuerdo con Evelyn, que hay que empezar a desocultar muchas cosas que no se ven y que nos están dando muchas señales y por eso requerimos, por un lado, nuevas lecturas de lo que está pasando y retomar pues, nuestras fuentes también, ¿no? Para hacer este balance que creo que es importante y que es lo que ha hecho que nos estemos colonizados. Creo que el desocultar, poner en evidencia todo lo que tenemos, creo que es una labor muy importante. Pues, lástima, siempre el tiempo se acaba, es muy corto, porque acá podría haber muchas discusiones interesantes, pero bueno. Pues muchas gracias, Edgar Martínez, muchas gracias a todos, muchas gracias a Evelyn, y pues en la próxima nos vemos y continuamos en estas charlas, discusiones y intercambios de experiencias y conocimientos. Gracias. Nos vemos el próximo viernes y pues nos vemos acá, o sea, va a seguir igual de emocionante, o más. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias.